Hola, soy Alex. Necesitaba 4 jaladeras para cajón en madera. Fui a buscarlas a las ferreterías que acostumbro y no había de buena calidad. Las busqué por internet y el valor de 4 de estas jaladeras tenía exactamente el mismo valor que tabla y media de madera fina como el cedro o el banac. Así es que decidí hacerlas yo y presentárselas a ustedes ante la cámara. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Para poder realizar mis jaladeras, lo primero que necesito es un listón. En este caso es de madera de banac. Este tiene una medida de 30 milímetros de ancho por 24 milímetros de grosor y es lo suficientemente largo para sacar las 4 jaladeras que requiero y aún así me sobrará. Aquí en mi listón ya la primera parte está bien recortada a escuadra para poder empezar a tomar las medidas que requiero. La primera línea que dibujaré serán los 10 centímetros que será el largo total de cada jaladera. Doy espacio de 1 centímetro y lo marco para dar espacio entre jaladera y jaladera y poder marcar la siguiente. Y así marco todo mi listón hasta completar las 4 jaladeras que requiero. Tiro una línea para marcarlas bien. Estas líneas que están en la cara las voy a pasar hacia el canto de mi listón como referencia de su medida. Y de igual manera las marco bien definidas. En este caso, el canto de mi listón será la parte trasera y delantera de mis jaladeras. Por el canto trasero voy a marcar a 2 centímetros por cada una de las orillas de las jaladeras una línea y así será en todas las jaladeras. Y aquí ya se puede apreciar la separación de 2 centímetros en cada orilla de las jaladeras y voy a rayar las separaciones para evitar confundirme mientras estoy trabajando. Ahora buscaré el centro en cada uno de estos pequeños recuadros, para lo cual utilizaré una regla simple y cruzaré de extremo a extremo. Aquí no puedo utilizar el ángulo a 45 grados ya que no es un cuadrado perfecto, sino un rectángulo. Una vez que ya tengo todos los recuadros marcados con una cruz, marcaré con el punzón el centro exacto de cada uno. Aquí voy a utilizar una tuerca inserto para cada uno de los tornillos que recibirán las jaladeras. Lo primero que hago es medir la boca más amplia de esta tuerca, la cual mide menos de 5.5 milímetros y es exactamente la broca que utilizaré, que en pulgadas sería 7/32. Antes de montar la broca al taladro, reviso cuál será la profundidad que llevará para poderle poner un tope, y esta debe de ser de 1 a 3 milímetros más profunda que el tamaño de la tuerca inserto. Otra verificación que se tiene que hacer antes de perforar los materiales importantes que se van a utilizar, haré una perforación en este mismo listón en la parte que sé que va a sobrar y verificaré que la tuerca inserto quede bien. Una vez que me doy cuenta de que queda en perfectas condiciones, ahora sí puedo perforar las partes importantes que llevarán mis jaladeras. Hacer todo este proceso antes de recortar las piezas es mucho más fácil de manipular. Además de utilizar la tuerca inserto, es mucho mejor, ya que el tornillo para madera podría provocar que en cada jalón que se dé al cajón se abocarde la madera echando a perder la jaladera. Aquí tengo 2 trozos de MDF de 6 milímetros, los cuales recorté a medida similar a mis jaladeras. Una de estas a la medida del ancho, la otra al grueso. Estas me servirán como plantilla para cuantas veces quiera yo hacer este tipo de jaladeras, ya que en ellas dibujaré los recortes que requiero hacer. En mis plantillas dibujé exactamente los mismos 2 centímetros que le di a cada uno de los extremos de las jaladeras, y las dividí a lo largo exactamente a la mitad para lograr hacer el decorativo. El primer decorativo que voy a hacer es el que representará las caras superior e inferior de la jaladera. En este, con una pequeña rondana o arandela, haré un semicírculo tanto en la parte interior como en los extremos de la parte superior. En la moldura que va a hacer para los cantos, adicionalmente le puse una raya exactamente central, en forma vertical, para encontrar el centro exacto y la prensé en mi banco de trabajo.
En esta lo que pretendo hacer es un semicírculo, nada más como mi pulso ya no es bueno para hacerlo, prefiero utilizar herramientas de medición. Acomodo mi escuadra exactamente sobre la línea centrada de mi moldura y con una cinta de carrocero tiro una línea recta para poder utilizar el compás. Ahora busco con el compás que toque exactamente los 3 puntos, 2 de las orillas y el central de la moldura. Una vez encontrado los 3 puntos exactos, ahora sí marco exactamente dónde será el semicírculo que recortaré. Ahora con la caladora de banco haré los recortes pertinentes para después trasladarlos a las jaladeras. Los redondeados de esta moldura con la caladora de banco no quedan exactos, por lo cual utilizaré la lija de disco para poder rectificarlos. Aquí es muy importante que las plantillas queden en perfectas condiciones, ya que cualquier detalle o error, este se trasladará al trabajo que estamos realizando. Ahora sí hago los recortes para separar cada una en forma individual. Una vez teniendo ya todo recortado, ubico la primera por la parte trasera y por la cara pongo mi primera plantilla ubicando con la yema de los dedos que quede bien alineada con el listón de la madera. Dibujo exactamente en donde haré los recortes. Con la misma caladora de banco haré los recortes del dibujo que hice en la cara de la jaladera. Los recortes superiores los haré con la lijadora en disco para que queden bien redondeados. Y aquí ya tendría el primer recorte. Ya teniendo este recorte y antes de rebajar las orillas superiores, pondré el molde de los cantos en semicírculo, de la misma forma que el anterior, observando con la yema de los dedos que quede bien alineado a la madera y dibujo el arco. Y procedo a hacer el corte de este arco con la caladora de banco. Y aquí es como ya visualizamos la forma de la jaladera. Con la lija sobre disco solamente redondearé las orillas superiores, ya que si quisiera redondear cualquier otra parte me podría provocar un desbaste de la madera dañando mi trabajo. Ahora redondearé todas las orillas de la jaladera con una lija de banda y una lija bastante suave de 150, teniendo la precaución de no desbastar de más. Y la parte que tiene el semicírculo lo lijaré con la parte redonda de la misma lijadora de banda. Aquí, esperándolo alcance a captar la cámara, el rayado que dejan tanto la lija en disco como la lijadora de banda es bastante fuerte y habrá que lijar a mano para quitar todos estos rayados. Rayo con un lápiz todas las partes que voy a lijar. Cada vez que se borre la raya, querrá decir que la lija ya hizo su trabajo y puedo pasar a la siguiente lija más suave. Iniciaré con una lija 80, después 100, 120, 150, hasta finalmente llegar a la 320 para suavizar lo suficiente y dar el terminado. Una vez que ya están bien lijadas, suavecitas como cachetito de bebé, ya puedo poner la tuerca inserto. Esta se instala con llave Allen.
Con un tornillo metido en la tuerca inserto, agarro con una prensa mi trabajo para poder dar el terminado. Con un paño bien limpio y seco, procedo a poner cera de abeja con aceite en todo el espacio de la jaladera que lo requiere. Y dejaré que se absorba el producto para nutrir la madera. Sencillas de hacer, tal vez no sean muy sencillas de hacer, pero sí se pueden hacer en el taller. Si tú no cuentas con una caladora de banco como la que yo presento, también puedes hacerla con un arco de marquetería. Nada más no sueltes las piezas de lo que es la tira del listón hasta no haber hecho los recortes. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo abajo en la descripción el enlace. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.